país de la impunidad. Una nueva traición se consuma hoy en nuestra patria. No podemos permitir que nuestro candidato, nuestro hermano López Obrador, vaya a la cárcel. Juntos hasta el final. Ha muerto la democracia. Podemos hablar por la patria nosotros. Nosotros sí. Los diputados no. Esta Alianza Nacional Democrática tiene que ser un movimiento donde todas las banderas y todos los liderazgos quepan. Todos tenemos una razón específica de irritación y lucha. Todos debemos de entender que solos no podremos triunfar, porque el gobierno es más poderoso que cada movimiento aislado. No podemos seguir luchando solos, desunidos y por lo tanto debilitados. No saquemos a relucir diferencias, unámonos en torno a lo que coincidimos. Vamos pues a unir inconformidades, voces y acciones. Vamos pues a luchar por causas propias, pero sumadas, porque todas constituyen las causas del pueblo entero de México. No nos perdamos en minucias, ni en disputas estériles. No nos dividamos, no le hagamos el juego al gobierno. Actuemos todos con madurez, con responsabilidad y patriotismo. El tiempo del cambio está maduro en el pueblo. No perdamos la oportunidad de salvar a la nación. Me empecé a preguntar si era obradorista. Entonces dije, se necesita, es decir, vamos a definir todo un movimiento de movimientos alrededor del nombre de una persona, ¿no? Entonces, en aquel momento, digamos que no, o sea, me conflictó 10 minutos y luego ya, seguí derecho. Pero no sabría decir si existe el obradorismo. Es decir, me gustaría ser justa con el personaje porque la verdad es que el personaje es enorme. Pero también me gustaría ser justa con el movimiento. Es decir, todavía estamos en un tiempo en el que los personajes son necesarios. Es decir, en el que un movimiento no se entiende, sino de pronto lo encabeza un gran personaje. Pero, y aunque el propio personaje no se ha cansado de repetir que todo lo hace el pueblo, que el que respalda es el pueblo, que el que decide es el pueblo, y etcétera, ¿no? También es cierto que ahí hay un gran personaje. ¿Existe el obradorismo? Existe. López Obrador es un gran jugador del ajedrez político y es, más importante, un hombre que realmente tiene conexión con la población del país, la conoce. Sobre todo conoce a los pobres y a los ricos. A las clases medias, ahí tiene algunas ideas extravagantes, fuera de realidad, unas cuantas, no muchas. Y él condujo la entrada de la izquierda al gobierno por primera vez en muchísimo tiempo. México solo ha tenido un gobierno previo de izquierda, que es el de Cárdenas, que fue una chispa que se apagó a continuación. Claro, hay una genialidad en López Obrador y hay también un país suficientemente educado en todos sus estratos para haber entendido la propuesta y haber dialogado con él. Y mira que dialogábamos diario, ¿no? A través de las mañaneras. Yo dejé de ver las mañaneras cuando me di cuenta
que de todos modos me enteraba de ellas, me las contaban las personas. La gente tiene muy claro el porqué de este movimiento. No podríamos sostener un movimiento de esta naturaleza sin un pueblo consciente, teniendo todo el aparato del Estado, todo el gobierno en contra, la mayor parte de los medios de comunicación, aunque... No lo tratan bien, por cierto, vi todos los periódicos, la mayoría. No, pues aquí se gasta el gobierno en Tabasco nada más 100,000 millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación. Yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo. Desde luego hay honrosas excepciones, hay un periodismo también objetivo, crítico, profesional, objetivo, pero hay mercaderes de la comunicación. Yo creo que la lucha de López Obrador empezó en Tabasco y quizá una de sus acciones más visibles, más conocidas fue este éxodo de Tabasco a la Ciudad de México, el éxodo por la democracia. Y todo eso, esa es la lucha de López Obrador. Entonces, la lucha de López Obrador sí empezó en Tabasco en los 80s, pero el obradorismo no es López Obrador. El obradorismo empezó con un pueblo apoyando a López Obrador, indignado porque le estaban quitando a un dirigente muy plausible sus derechos políticos y por lo tanto la posibilidad de contender para la presidencia. Eso fue lo que indignó a la gente y eso fue lo que la volcó completamente a apoyarlo. Por eso creo que el obradorismo surgió en 2005. No la lucha de Andrés Manuel, esa viene de muchísimo antes, pero como decíamos al principio, el obradorismo finalmente es la confluencia de un montón de movimientos de izquierda, entre ellos el del mismo López Obrador, ¿no? Pero también, fíjate, por lo menos en la Ciudad de México en ese tiempo, el movimiento que había acompañado al zapatismo a llegar aquí a la Ciudad de México y que después, pues, por razones obvias, se separó de ese zapatismo y continuó caminando con López Obrador. Entonces, por eso creo que hay una distinción entre la lucha de López Obrador, que en efecto se remonta mucho antes, y el obradorismo propiamente, que es la confluencia de los movimientos democratizadores en torno a la figura de López Obrador a partir de 2005. ¿Cuándo nació? Pues yo creo que nació en el 2000, cuando López Obrador empezó a gobernar la Ciudad de México. Y decía estas cosas novedosas y hacía estas cosas como muy sencillas y tremendamente efectivas. Empezamos a ver a un político muy espontáneo y no por eso atrabancado, con cosas muy efectivas como las mañaneras que desde entonces empezó a hacer. Sin embargo, para mí subjetivamente empieza en otra fecha. Para mí empieza en el 2019. Cuando le empecé a creer. Buenas tardes. ¿A quién les parece que nos reunamos? Sí. A mí me gustaría... Creí que iba a ser uno de esos sueños que guardas en un cajón. Pues sí me tocó. Y sí, hasta ahora se llama obradorismo. Desde hace unos 4 años antes, como el del 2000, la figura de Andrés Manuel comenzó a ser mediáticamente fuerte y al mismo tiempo a recoger demandas que la gente estaba ahí, ¿no? Es decir, demandas como que hubiera justicia,
que hubiera apoyos sociales, evidentemente lo de la corrupción. Y fue un proceso muy interesante porque emerge la figura de Andrés Manuel y hay un vacío que venía también con un poco del declive del cardenismo o el neocardenismo, y empieza la gente a tener una relación de fuerza con Andrés Manuel, ¿no? Una relación muy directa, ¿no? O sea, yo quiero que él sea el presidente, yo quiero que él gobierne porque ofrece algo que los gobiernos neoliberales no ofrecían o demandas que simplemente no llenaban las instituciones. Y después en el 2004, cuando Andrés Manuel queda como, es víctima, ¿no?, del abuso del poder, que al final es un abuso del poder cotidiano en muchísima gente. Entonces yo creo que hay un clic con la figura de Andrés Manuel López Obrador, que él entiende porque además la figura de Andrés Manuel no es una figura hecha mediáticamente o surgida de un polo político clásico. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Van a tener que desaforar a Liceo Vega Memije porque violó el reglamento. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Entonces, con el desafuero de López Obrador es que se encendió una indignación muy particular en la que confluyeron muchísimos sectores, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se empezó a delinear una ideología, un movimiento en el sentido de que sí está conducido, ¿no? No es nada más una expresión de inconformidad, sino empezó a tener una conducción muy particular que tenía por lo menos, puede ser que 3, pero por lo menos 2 fundamentos principales, ¿no? El fundamento de que por el bien de todos primero los pobres, y el fundamento, el diagnóstico, digamos, fundamental del obradorismo, que es que todos los males del Estado o del país en ese momento provenían de la corrupción. Y la corrupción se entiende como algo connatural al Estado neoliberal. La corrupción es pasar el bien público a manos privadas. La alternativa es aprovechar la globalización, no solo padecerla. Se trata de atender los fundamentos actuales de la economía mundial, pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar los puntos de vista y la política que más convenga al interés nacional. Tampoco proponemos autoritarismo, mano dura, predominio de un poder sobre los otros, mucho menos la desaparición del poder judicial o el encarcelamiento de políticos y gobernantes, como propagandísticamente sostienen nuestros adversarios. Nada de eso. Nosotros buscamos un cambio con el concurso de todas y de todos, persuadiendo y convenciendo que la mejor garantía, que se escuche bien, la mejor garantía de seguridad y tranquilidad está en evitar que siga creciendo
la desigualdad social en nuestro país. Por eso hemos dicho y repito, por el bien de todos, primero los pobres. Yo estoy de acuerdo en que se puede poner a discusión si el obradorismo es un movimiento de izquierda, en el sentido de que sea un movimiento prototípicamente de izquierda, y creo que prototípicamente no lo es por las razones que dijimos, ¿no? No es un movimiento, digamos, que adopte los dogmas clásicos de la izquierda marxista, por ejemplo. Hay dos cosas con las que el obradorismo nunca se ha peleado, ni con el capitalismo, ni con el sistema de partidos. Hay muchas izquierdas que son izquierdas, digamos, antisistémicas, que por supuesto son anticapitalistas y que además son antipartidistas, ¿no? Como las izquierdas más radicales, supuestamente, sí. Que luego terminan teniendo mucho en común con las derechas también, ¿no? Luego se terminan tocando, ¿no? Eso sucede, pues. Entonces, sin embargo, el obradorismo nunca se ha peleado con esas dos cosas, lo cual, a mi parecer, en absoluto lo hace de derecha, ¿eh? O sea, yo no creo que esos son dos rasgos de las derechas. O sea, creer en el sistema de partidos y de alguna manera adaptarse a la realidad capitalista porque es, digamos, imperantemente lo que hay, pues no me parece que sea un factor que se pueda considerar de derechas. Lo que ha hecho el obradorismo, eso sí, ya como plan de gobierno, ¿no? Ya como, digamos, como el obradorismo gobernante, ¿no? No el obradorismo del movimiento social antes de 2018, pero lo que sí ha hecho es, ese capitalismo lo ha podido usar en favor de los pobres, ¿no? Que eso es algo casi contrario al capitalismo, y segundo, ese sistema de partidos lo ha podido voltear en favor del pueblo, de la gente, que también es algo que va un poquito en contra de para qué están diseñados a veces los sistemas de partidos, ¿no? Entonces, creo que sí ha podido hacer esta inversión de fuerzas desde adentro. La apuesta del obradorismo es a que básicamente seamos personas decentes. Claro, ¿qué es lo decente para cada persona, etcétera? Pues la verdad es que el presidente lo resume en 5 o 7 frases que además vienen de distintos libros de conocimiento sagrado, de leyes antiguas, etcétera. Es decir, básicamente no le hagas al de enfrente lo que no quieras que te hagan, ¿no? Comparte, no le robes a nadie, pues no mates a nadie si no es para defenderte, básicamente, ¿no? Pues no le hagas daño a la gente y comparte. El obradorismo recaptura bienes comunes y construye bienes comunes. Es la definición más directa de lo que es la izquierda. Son los hechos. No deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano. ¿Cuáles son los principios políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la Cuarta Transformación? En lo político no aceptamos el derrotismo, pues sostenemos que el progreso sin justicia es retroceso. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias
y temores. Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. Por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debiera ser la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. Lo que es interesante es que el presidente resignifica un montón de estas palabras que hemos usado de pronto para oprimir, como la decencia, como la moral, como, ¿no?, que han sido mandatos opresores. Y el presidente los resignifica. Y eso es muy hermoso. Y eso sin duda que es parte del obradorismo o del humanismo mexicano. Porque tiene características propias, o sea, en términos tanto, o sea, de la historia, ¿no?, en tanto movimiento y también del personaje. También mucho fundado, bueno, pues en esta revalorización de lo mexicano, ¿no?, en general, que también es que si uno preguntara, bueno, ¿existe lo mexicano? Uy, pues ya ves un montón de filósofos, ¿no?, dedicados a eso, ¿no?, y qué características tiene, y si no, pero todos sabemos que existe, ¿no?, esa conciencia de lo mexicano. ¿Que en qué consiste? Pues cada quien tendrá ahí más o menos una definición. Habrá ciertas cosas que sí evidentemente lo caracterizan y otras que pues ya más bien cada quien le pone su salsa, ¿no?, ahí de diferente. Y también por contraposición a lo que ya no queremos, y a lo que ya no queremos que regrese, ¿no?, y que ya no hay vuelta atrás. Y que hablando también de estos grupos de poder y empresariales, que también, o sea, ahí siguen, ¿no?, muchos ya agarraron la onda. Bueno, se les fue mejor en este sexenio. Algunos, y ya agarraron la onda que pues está bien pagar impuestos, ¿no?, no engordar a la gente, ¿no? O sea, también no vender productos chatarra. Hay a regañadientes, pero ya medio que están agarrando la onda. Unos no. Jorge y yo los conocemos bien. Sí, ¿no? Unos andan allá prófugos por ahí en el Mediterráneo, ¿no? Esos yates, pero eso es, digamos, un caso muy particular. Pero otros como que ya entendieron y echar... Vamos, que vuelvan a tener las mismas prebendas que tenían en el pasado, ¿no? O sea, de vender productos chatarra, de no pagar impuestos, de sangrar al erario. Yo no veo manera de que eso ya regrese, ¿no? De pagar salarios miserables. O sea, la misma gente ya no se va a dejar, ¿no?, creo yo. Y eso es parte del movimiento. Y de un proyecto especialmente también enfocado en la gente, ¿no? O sea, enfocado en lograr justicia. Porque al final eso yo creo que es uno de los elementos más importantes del proyecto y del López Obradorismo, que el fin último es la justicia, o sea, es decir, la equidad, que todos tengan posibilidades de estudiar, de tener una vida digna, y que eso es lo más clásico de una postura de izquierda, ¿no? Y el uso que se le da al capital, ¿no? Y la forma, ¿no? O sea, es decir, el presidente no dice que no haya plusvalía, lo único que dice, oigan, ¿y si repartimos mejor la plusvalía? O sea, ok, bueno, ya, pues hay plusvalía, pero ¿y si la repartimos mejor? O sea, lo que vino a hacer el obradorismo fue a distribuir poder entre la gente. También a distribuir la economía, ¿no?, a redistribuir la riqueza que todo el mundo genera y por lo tanto pues a todo mundo le debería tocar, y esto pues lo hace a través de estas transferencias, entre otras cosas, otros programas que no son de transferencias, en fin, o sea, como tratar de regresar que el dinero vuelva a circular entre la gente, ¿no? Esa es una de las cosas, pero sobre todo también el obradorismo consiste en, como decíamos al principio, todo movimiento de izquierda, esta es una definición que estoy retomando de Rodríguez Curi, se caracteriza por ampliar derechos y por querer que haya más derechos para más personas, ¿no? Esa es una de las características de los movimientos de izquierda y el obradorismo es uno de esos movimientos. Y sobre todo, cuando hablo de dispersar o de repartir el poder, lo que quiero decir es que el obradorismo también se caracteriza
no solo con movimiento, sino ya en la práctica de gobierno, se caracteriza por mantener a la gente permanentemente movilizada, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está este tema de la reforma judicial, mucha gente dice, pero pues si ya votamos, acabamos de votar, ya votamos a favor de la reforma judicial, ya que pase. ¿Para qué nos están consultando otra vez? Bueno, porque el obradorismo jamás se ha tratado de que la gente se encierre en su casa, nunca. Eso es lo último que va a hacer el obradorismo. Entonces te va a llamar a las urnas un día y a consulta popular al día siguiente, y luego al otro día a la revocación de mandato, y luego al otro día a la asamblea para... O sea, el obradorismo consiste en la movilización constante de las conciencias para mantener a la gente siempre activa, siempre participando, siempre decidiendo sobre lo público. Entonces, eso es parte del reparto del poder, ¿no? La derecha dice que el obradorismo es un concentrador de poder, que López Obrador tiene esta tendencia a concentrar el poder. Lo que pasa, lo que no entienden es que, digamos, lo concentra en las mayorías. Entonces, eso es lo opuesto de concentrar. Eso es repartir el poder. Si la izquierda no se equivoca gravemente, hay izquierda para varios sexenios. Y sobre todo en vista de que tenemos una derecha destrozada y que está jugando con ideas muy poco propicias. O sea, más allá de que, digo, a mí los ultraderechistas sí me dan mucha risa. O sea, ¿por qué? Porque todo lo que dicen me parece ridículo. O sea, me parece no probado por la realidad. Entonces me dan risa. Sin embargo, creo que como están las circunstancias, la ultraderecha en México va a dar risa muchos sexenios todavía, hasta que tenga una oportunidad de ser viable. La oposición, yo no sé si es la mejor impulsora del obradorismo, pero ciertamente es la peor enemiga de la oposición. O sea, al final terminó autofagocitándose y destruyéndose a sí misma, ¿no? Y entre ellos mismos ahorita ve cómo están ahí peleándose y cobrándose las cuentas. Cuando tú llevas 6 años diciendo que la izquierda nos va a convertir en Venezuela, nos va a convertir en una catástrofe, se va a derrumbar el peso, y llegan las elecciones y 7 de cada 10 mexicanos votan como te dijeron que no deberías votar, quiere decir que perdiste tu audiencia. Y a mí me gustaría revisar no los ratings, que los conozco, donde siguen siendo mayoría los medios de comunicación comercial, sino las empresas que hacen los ratings, porque hay algo que no está checando. Si 7 de cada 10 mexicanos no les hizo caso, ¿dónde están esas audiencias que detectan los ratings y los siguen considerando mayoritarios y líderes de opinión? No tiene sentido. Ahora, no creo que los dueños les importa más el dinero que la teoría neoliberal. Son tan neoliberales que les importa más el dinero que la teoría neoliberal. Van a cambiar los contenidos. De pronto vamos a ver en las mesas a 3 de izquierda y 1 de derecha. Muchos comentaristas se han vuelto un poco menos beligerantes quizás, ¿no? Pero es que también creo que los que han hecho eso han sido los que saben leer el momento político que les está tocando. O sea, si no quieren pasar por un recalcitrante necio de derecha, pues tienen que aceptar pues que hay un enorme consenso de nuevo, ¿no? Y que la gente está aprobando un proyecto y lo está llevando al gobierno otra vez. Entonces, no se pueden hacer los que no ven eso, ¿no?
no soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Somos hijos de perseguidos y somos hijos de padres y madres que tuvieron que hacerse la vida en el neoliberalismo, lo cual significó perder un montón de horas de su vida por trabajar en busca de el sueño, ¿no? En busca de tú le echas ganas y vas a tener dinero, tú le echas ganas y vas a tener y tener y tener y esto, y así es la onda. ¿Ves este lema del Día del Trabajo que sacan de que todos trabajemos, que todos ganemos y que todos tengamos tiempo? Algo así dice el lema, ¿no? Pero el chiste es, pues sí, güey, si yo trabajo 70 horas y alguien trabaja 4, y ese alguien que trabaja 4 gana 10 veces más que yo, pues hay algo raro, ¿no? No puedes tener una izquierda exitosa con los agujeros de la corrupción. Nos lo muestra Argentina. Nadie ha tenido una izquierda más saludable en el planeta que Argentina, pero tampoco más corrupta. Y mira dónde están, con una economía destruida donde cualquier loco puede llegar a decir libertad o cualquier idiotez. Es que la palabra contradicciones no me alcanza ya. Me parece que son complejidades. Por ejemplo, ¿y ahora quién chingados es el ejército? Porque hasta hace 5 años era el malo de la película, punto. Pues no. Pues no, obvio no. Pero entonces, ¿qué sí es? Sí, son los que construyen los aeropuertos y el Tren Maya y no sé qué, y en los desastres naturales y todo. Eso ya lo sabíamos un poco. Su capacidad constructora, la verdad es que no les habían dado chance, y qué bueno que ya les dieron chance, porque no manches, son como la ardillita constructora, o sea, ¿no? Les das 6 tabiques y estás en un aeropuerto, o sea, está padrísimo saber eso del ejército. Pues, ¿qué creen? Que una de las cosas del obradorismo, es decir, no es blanco y negro, chatitos, y no se hagan con que no quieren entender, porque la democracia también es entender la complejidad, y en la complejidad decidir cómo votas, cómo eliges, cómo participas, etcétera. Pero no, la elección no va a ser sencilla. O sea, la democracia lo que nos está enseñando es, ¿qué crees? Que cada decisión que tomes la vas a tener que pensar. Entonces, pues esas son las complejidades, pues, ¿no? Pensar que nadie se sale del tablero. ¿Y qué haces con eso, no? Ahora, ha habido mucha gente como que en este sentido de identidades, que es como más, yo soy más López Obradorista, tú eres menos López Obradorista, tú entraste después, yo entré antes, yo vengo desde el gobierno del Distrito Federal, y crea, claro, tensiones dentro de ese mismo movimiento. Pero yo creo que sí hay una identidad muy fuerte, y eso es como lo que no sabemos qué va a pasar, cuando esa figura que ha marcado no solamente la política, sino al movimiento como tal, va a irse a su, ¿cómo se llama? No es rancho, es quinta, que no la mencionamos porque va a irse allá y no va a estar. Y entonces la figura se queda sin el liderazgo, pero el movimiento, o sea, el movimiento se queda sin el liderazgo, pero el movimiento va a seguir. Y entonces es como sucedió, por ejemplo, o como procesos más o menos similares, con personalidades o con liderazgos muy fuertes, como el de Hugo Chávez. O sea, el de Hugo Chávez es el chavismo, ¿no? No necesariamente todos los chavistas son maduristas o son como tal. Y entonces es la cuestión de cómo va a continuar el movimiento López Obradorista sin López Obrador. Pero yo creo que sí hay un proceso de identidad y hay un movimiento que yo creo que no, al menos en mi vida, no lo había vivido con una figura política. Lo puedes vivir incluso con figuras artísticas, con equipos de fútbol, con tal, pero político y con lo que representa, no creo, al menos yo no recuerdo algo tan fuerte, tan unitario y que crea tanta identidad. Y
Incluso hay frases que crean identidad, ¿no? Pues como cualquier movimiento y cualquier forma de gobierno, el obradorismo se tiene que cuidar de dejar de ser obradorismo. Si el obradorismo se vuelve autoritario, ya no es obradorista. Si se vuelve censor, si se vuelve hegemónico en ese sentido, no de gobierno de las mayorías, sino de gobierno absoluto, dejaría de ser obradorismo. Entonces, seguramente todo movimiento, toda forma de gobierno corre el riesgo, porque pues así es, y también así es la democracia, ¿no? De desvirtuarse y caer en su contrario. Entonces, eso es un peligro que corre cualquiera, ¿no? Pero yo pienso, por eso está bien, es muy relevante siempre regresar a los principios del obradorismo, ¿no? ¿Cuáles son los principios del obradorismo? ¿Qué es lo que hace al obradorismo? Pues lo que estábamos diciendo, o sea, reconocerle a la gente la capacidad de identificar sus problemas y proponer soluciones para sus problemas. Por oposición a otras ideologías que consideran que hay una élite de elegidos que son los expertos, que saben cuáles son los problemas de la gente y saben cómo solucionarlos. Eso es lo opuesto del obradorismo, ¿no? Entonces, en la medida en que el obradorismo recuerde sus principios y vuelva siempre a ellos, no va a correr este riesgo. Pero siempre podría pasar que se nos olvide, ¿no? Que se nos olvide qué es. La democracia genera equilibrios y contrapesos, propicia dignidad y evita que alguien en cualquiera de los sitios mayores o menores de la escala se sienta absoluto. También creemos en la necesidad de reformar al Poder Judicial para convertirlo en el ancla de la estabilidad política del país. Pero esta reforma la concebimos como un proceso que debe emanar de ese propio poder, porque precisamente su fortaleza tendrá que venir de su independencia y de la rectitud de jueces, magistrados y ministros en la aplicación de las leyes y en la vigencia del Estado social y democrático de derecho. Es un imperativo consolidar las instituciones, hacer valer a plenitud el principio de división y equilibrio de poderes, mantener al ejército como una institución fundamental para la defensa de la soberanía nacional y otorgar prestigio y respetabilidad a la presidencia de la República. El presidente de México debe actuar como hombre de Estado, como estadista, no debe comportarse como jefe de partido, de facción o de grupo. El presidente debe representar a todos los mexicanos. El presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios. Hay una cosa que, a ver, creo que a todos nos da nostalgia adelantada que ya se ve el presidente. Apenas cuando no hay mañanera porque es Navidad o porque lo que sea, da una ansiedad así de, ¿no? Pero también es cierto que hay una cosa que hizo el presidente de estar provocando, porque se la pasó jode y jode, ¿no?, a toda la oligarquía para que salieran, para que se mostraran, para que los viéramos. Y eso fue muy útil.
pero también se tuvo que colocar, y creo que eso lo ha de haber hecho de forma consciente, para recibir el odio de un chingo de gente, ¿no? Como este odio acérrimo de todo lo que sea López Obrador es negativo y no, y todo es su culpa y toda esta cosa que es de mucho odio. Y yo creo que, pues sí, él es como lo suficientemente fuerte y está lo suficientemente enraizado en sus convicciones para decir, pues ahora sí que échenmelo, pues no soy yo sé que no, o sea, ahora sí que no soy yo, es lo que ustedes están depositando en mí, lo tienen que depositar en algún lado, más vale que lo depositen acá y que no estén jeringando al vecino. Y AMLO se la jugó ahí, pues, ¿no? El presidente se la jugó ahí con mucha valentía. Entonces, para mí viene esa siguiente conversación, pues, ¿no? Como de desoligarquizar. Pues todas las cosas que hay, porque en todos lados hay élites horrorosas, pues, ¿no? En todos lados, hasta en los lados más nobles, hay unas élites horrorosas que, pues, no, que no es decente. Entonces, para mí viene eso, pero sí viene como entre todo mundo. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Esa es la otra cosa que la derecha no entiende. Piensan que el protagonista del obradorismo es López Obrador. Al obradorismo le llamamos obradorismo porque su líder indiscutible siempre ha sido López Obrador. Y yo creo que se va a seguir llamando obradorismo por los siglos de los siglos. O sea, no se le va a cambiar el nombre. Hay otras razones por las que se llama obradorismo, pero luego las tocamos. Pero lo que define al obradorismo no es el poder de López Obrador, es el poder del pueblo. Entonces, por supuesto que el obradorismo trasciende a López Obrador, claro que sí, porque el obradorismo, o sea, el núcleo político del obradorismo es el pueblo de México, no es la figura de López Obrador. Y por eso tampoco es Claudia Sheinbaum, y por eso tampoco va a ser ninguno de los miles de relevos, que eso también es muy sintomático de México, ¿no? Que hay toda una generación o hasta 2 o 3 generaciones de relevos políticos ya enfilados. O sea, este país no se va a quedar sin dirigentes en mucho tiempo, ¿no? Y con dirigentes de este corte, ¿no? O sea, que reconozcan otra vez el poder del pueblo, dirigentes democratizadores y democráticos. Entonces, creo que tienes razón. O sea, sí, el obradorismo, por supuesto, que trasciende a los individuos, a estos individuos en específico, porque sobre todo es un movimiento pues, que el protagonista del obradorismo siempre ha sido el pueblo de México. Soy obradorista porque dignificó nuevamente a los ancianos al darles una pensión. Soy obradorista porque Andrés Manuel plasma los principios de la izquierda y la lucha social. Primero los pobres, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, porque es el soberano. Entre el 97 y el 2001 yo lo veía caminando ahí en la calle de Odontología y desde ahí me volví obradorista. Soy obradorista, creo en el humanismo del licenciado Andrés Manuel López Obrador y doy gracias a Dios por ver la transformación en México. Todo mi apoyo incondicional a la Cuarta Transformación. Soy española y yo hablo desde Sabadell, Barcelona, Cataluña, España. Soy obradorista porque mi presidente Andrés Manuel
le regresó el poder al pueblo, porque ama a su pueblo, porque respeta a su pueblo, porque le ha vuelto la dignidad a los pueblos originarios. Es un timbre de orgullo poder decir a los cuatro vientos, desde la principal plaza de la República, que nuestro movimiento está más fuerte que nunca, que existe una amplia mayoría apoyando la cuarta transformación de la vida pública de México. El pacto funcionó, el pacto entre el pueblo y su gobierno se ha sellado bajo el principio de atender y respetar a todos, pero dar atención especial, privilegiar siempre la ayuda a los pobres y necesitados. Y algo que es muy valioso, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia. ¿Cuál ha sido la clave para lograr todos estos resultados? Contesto de inmediato y en breve: el no permitir la corrupción. En eso, fundamentalmente, ha consistido el éxito del gobierno de la transformación. La austeridad republicana es una realidad. No se derrocha el presupuesto, que es dinero del pueblo. Nos apegamos a lo que siempre dijimos: no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Agradecer a todos los servidores públicos que me han acompañado, mujeres y hombres, verdaderos servidores públicos, honestos y conscientes, para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente. Poco a poco, entre todos los que enarbolamos la bandera del humanismo mexicano, fuimos promoviendo un cambio de mentalidad que se consolidó con los hechos de un gobierno guiado por ideales y principios, honesto y promotor de la justicia social. Nosotros no debemos apartarnos de nuestros ideales y principios. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!